Bueno, buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por seguir asistiendo a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Bueno, vamos a dar inicio al panel La enseñanza en la formación de grado y posgrado mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Va a comenzar Marilina Lipman, luego va a seguir Graciela Carbone. Voy a presentar entonces en primer término a la magíster Marilina Lipman, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y directora de la Maestría en Docencia Universitaria, dependiente del Rectorado de la UBA. Es profesora adjunta regular de bases didácticas de la carrera docente y coordinadora del área de formación docente, ambos cargos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. A la vez es docente regular de la Cátedra Fundamentos de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia e investigadora categoría 2 del Sistema Nacional de Incentivos. Hola, hola. ¿Está prendido? Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar hoy acá. En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del evento, bueno, por intermedio a Mónica, por la invitación desde hace mucho tiempo. La verdad es que participar en la Universidad de Luján, que me hayan convocado, para mí realmente es un honor. Y bueno, que tengan esta convocatoria en medio de todo el desastre, la catástrofe que está viviendo ahora la zona, la verdad es que bueno, eso habla bien de la pedagogía también, el interés por debatir y reunirse e intercambiar los temas de la educación superior. Por otro lado, también me quiero decir que me pongan en el panel con Graciela Carbone, que es profesora emérita de esta universidad, fue jurado mío de concursos, bueno, una maestra en el tema. Para mí, bueno, también es un honor, espero estar a la altura de circunstancias, y les decía hoy a Elisa y a Liliana que estar acá siempre es como que uno está concursando todo el tiempo, ¿no? Cuando hay gente que son maestros y bueno, hay muchos de los alumnos y algunos followers de Twitter que tenemos por ahí una selfie pendiente con algunos que nos conocemos hoy. Bueno, yo soy un poco inquieta, espero que no le moleste mucho al camarógrafo, me cuesta estar en un lugar, entonces me voy a mover un poquito, voy a tratar de no tanto, pero Mónica me pidió especialmente que tratara de los temas que yo abordo, que tienen que ver con las innovaciones, la enseñanza en el grado, la mediación tecnológica, y bueno, particularmente, no voy a tomar hoy, pero uno de los temas que yo investigo fuertemente hoy es el tema de la evaluación y la innovación. Eligiera hacer foco en alguna de las propuestas que yo vengo trabajando en mi investigación en particular, donde me desempeño como asesora pedagógica también y investigadora en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente que una parte voy a tomar de la presentación, pero la verdad es que me vino bien esto que Mónica me pidió, porque traté de reconstruir un poco 20 años de investigación y de asesoramiento en esta área y retomar algunas categorías teóricas que hoy vuelven a reinterpretarse, y traté de hacer como un recorrido de cómo las veía hace unas décadas bajo la dirección de Edith Litwin, quien fuera mi maestra y mi directora, y con quien compartí mucho de los hallazgos y de las producciones que hoy, bueno, continuamos con todo el equipo de su cátedra investigando, y con las nuevas aperturas, ¿no? Pero también vaya mi homenaje
a Edith, que sé que ayer también la mencionaron en la apertura del Congreso. Entonces, para empezar, quiero como tomar algunas cuestiones que hacen al contexto, ¿no? Donde hoy nos insertamos en las prácticas de la universidad y donde sufrimos, al decir del historiador Las Heras, una enfermedad que tiene que ver con la obsolescencia, ¿no? Con que no cambiamos o no incorporamos nuevos objetos porque dejan de funcionar los que ya tenemos, sino porque entran en desuso porque hay nuevos, ¿no? Constantemente. Entonces hoy esas novedades tecnológicas nos interpelan como docentes, en otro rubro o en otro aspecto como investigadores también, a incorporar permanentemente nuevos objetos y no siempre en un sentido, diríamos, desde la tecnología, en un enfoque relacional, ¿no? En un enfoque de interacción, sino como herramientas que en algunos casos vienen solamente a modernizar las propuestas de enseñanza. A veces los docentes por plena convicción las incorporan y otros porque, bueno, está de moda y porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, marco como para tomar y no desconocer algunas de las tendencias que hoy visualizamos en tecnología, cuando hablamos de objetos y desarrollos nuevos tecnológicos. Estos son algunos de los más fuertes y los que han modificado las últimas décadas en los avances y en lo que hoy se está indagando e investigando en relación también a la incorporación de estos usos en los conocimientos disciplinares, en la investigación en las distintas profesiones y cómo esto también se incorpora de alguna manera a la enseñanza. ¿Sí? Ahí tienen una cantidad de tendencias que hoy en diferentes rubros se está trabajando. Algunas tienen base en algunos saberes pedagógicos de hace décadas atrás, pero hoy recreadas por los entornos digitales, los juegos en red, como por ejemplo el ludoaprendizaje, se resignifican y generan cambios que empiezan a tener impacto en muchos de los espacios, por ejemplo, como el tema del ludoaprendizaje, en muchos de los espacios formales y no lúdicos, ¿sí? Entonces, en ese marco es que me permito retomar la idea de innovación, y esto tiene ya tiempo porque lo trabajábamos con Edith en las investigaciones que incorporábamos tecnología en los comienzos de la incorporación de las primeras, la web 1.0, internet, no todavía, en la cátedra con Edith, donde empezábamos a entender que el tema de la novedad no era el foco solamente de lo que íbamos a investigar, ¿no? Y donde empezábamos a pensar que la innovación que nosotros íbamos a apuntar en el marco de las buenas prácticas de la enseñanza tenía que ver con la innovación que genera transformaciones reales con sentido pedagógico en las prácticas docentes, en la universidad, ¿no? En el marco de las prácticas de nivel superior, en los distintos marcos disciplinares, ¿no? No solamente en el área de las ciencias sociales, que fue la base de la investigación de Edith, pero muchos de sus discípulos también investigamos en el marco de otras disciplinas en la enseñanza superior, en mi caso por ahí fuertemente en el área de la salud. Y en ese sentido, en las investigaciones que yo hice, en los diferentes programas de investigación, incluso en los UBACIT, pude reconstruir esta idea de innovación unida a la categoría de tradición de enseñanza, ¿sí? Y ahí, bueno, hubo una investigación que duró como 3 o 4 años, donde pude enmarcar todo lo que tiene que ver con los nuevos procesos que se incorporan como innovaciones en las prácticas de enseñanza, mediados por tecnologías, en las distintas áreas curriculares, en el marco de las buenas tradiciones, donde en realidad lo que aparecía como innovador tenía que ver con quizás un aspecto, pero en realidad lo que realmente daba una buena práctica, una práctica que en realidad los docentes podían incorporar genuinamente y que realmente generaban cambios sustantivos en las distintas cátedras, tenía que ver más con las innovaciones que recuperaban lo mejor de las tradiciones como quizás buenos faros para la buena enseñanza, ¿sí?
Ahí después alguno podrá hacer un análisis de mis cuadros en la presentación, pero bueno, este cuadro de retrato de Adele, que además justo este año se lanzó la película de La Dama de Oro, me trae una historia que tiene que ver también con los propósitos morales de la incorporación y el volver sobre lo antiguo, ¿no? Sobre la tradición, sobre la historia, sobre la identidad, esa recuperación, ¿no? Entonces yo suelo decir, nada de lo antiguo ignoramos, ¿no? En lo que tiene que ver con los cambios, con las tecnologías anteriores, con las buenas propuestas pedagógicas que dieron buenos resultados en su momento, pero tampoco ignoramos nada de las tendencias, tampoco nos quedamos cerrados a pensar en la nostalgia del pasado, sino que buscamos recrear en el marco de las tendencias hacia dónde vamos y cuáles de las tendencias y de las tradiciones anteriores son las que hay que respetar y en las que nos dieron buenos resultados, en las que podemos enmarcar las nuevas tendencias para que den buenas propuestas pedagógicas en la actualidad, pensado también en los contextos actuales que dan significación a esas prácticas. Entonces, cuando estudiamos la innovación, no solamente estudiamos en la investigación el objeto innovador, ¿no? O sea, esa parte, entre comillas, nueva, que se incorpora como novedosa en una práctica anterior, sino que también estamos pensando en qué modifica esa incorporación en todo lo que rodea a esa incorporación, ¿no? Y todo lo que rodea tiene que ver con prácticas, con roles, con cuestiones institucionales, con condiciones materiales, con normativas, con distintas funciones que tienen los docentes, con las prácticas curriculares, ¿sí? Entre otras. Y ahí es donde también ponemos la mirada en la investigación. En algunas de las categorías que yo destaco, ¿no? Algunas de las investigaciones, ya que tienen más de una década, en todas se repite y hay una recurrencia que en los cambios que dan buenos resultados, buenas prácticas que tienen un sentido mirando hacia el futuro y que tienen algún anclaje en algo que perdura, se incorpora como parcial el cambio, ¿no? En esto que yo decía, se enmarca en una tradición o recupera algo de lo anterior que se hacía, digamos, todo lo contrario de la idea de renovación total o de reforma total, donde muchas veces, y que hemos asistido, se ha desechado todo lo que se venía haciendo, entendiendo que hay que reformar, ¿no? Está todo mal, o todo tiene que ser cambiado, y donde en realidad se cambia completamente algún tipo de dispositivo y es como empezar de cero, ¿no? Acá hay como una recuperación que surge de la investigación, donde la recurrencia es que los cambios que realmente dan buenos frutos son los que vienen incluso de adentro de las cátedras, desde los mismos docentes, a veces de abajo hacia arriba, y que en realidad se retoman desde prácticas que se venían consolidando, y quizás hay algo de eso que es novedoso, totalmente original, totalmente nuevo, pero siempre se monta sobre algún dispositivo anterior o se vuelve a alguna tradición que se había dejado de llevar adelante, que se venía haciendo hace mucho tiempo, pero recreado y ayornado a las características actuales. Y en este sentido hay otra categoría que yo trabajo que tiene que ver con la idea de despliegue de las propuestas, ¿no? En general, en las experiencias de innovación, lo que notamos es que a los docentes y a los grupos que la llevan adelante les cuesta delimitar dónde comenzó, hasta dónde llegó. Entonces, nosotros decimos, la propuesta en despliegue permite de alguna manera que la propuesta vaya avanzando, que muchas veces tenga que dar algunos pasos para atrás y que esto por ahí permita después hacer saltos más largos, donde también se da la posibilidad a nivel de experimentación de los docentes de ir recreando y modificando durante la experiencia. No quiere decir que la experiencia no tenga ciertas delimitaciones, que no se pueda evaluar, que no se pueda seguir, todo lo contrario,
pero en esta idea de despliegue lo que se muestra es la posibilidad de flexibilidad, ¿no? De flexibilidad de la innovación, y que muchas veces es necesario para poder ir ajustando las cuestiones que se van necesitando en el camino. Entonces, en las últimas investigaciones, ya digo, estas como que tienen una potencia que yo estoy tomando desde la historicidad hasta la actualidad, pero en las últimas investigaciones, y sobre todo acá sí puedo decir que venimos trabajando con un cuerpo de docentes hace muchos años en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es una facultad de unos 700 auxiliares docentes, 160 profesores, alrededor de 4.000 estudiantes activos, digo, para que tengan también la dimensión. Ya hace 20 años que venimos trabajando con la incorporación de tecnologías y tanto en mi rol de investigadora como en mi rol de asesora pudimos trabajar en la última etapa con alrededor de 30 y pico de experiencias de innovación en los últimos años, y también con la posibilidad de intercambiar estas experiencias con diferentes grupos de cátedras, ¿no? Entre las cátedras, no solamente consolidando hacia el interior de esos equipos, sino también tratando de compartir este trabajo en la facultad a nivel institucional. Y algunas de las cuestiones que puedo señalar rápidamente, no voy a hacer todo el recorrido metodológico y de validación, esto está publicado, pero quiero señalar la importancia en las tendencias de lo que sale y lo que vamos a seguir investigando, y que tiene que ver con por un lado, la perspectiva temporal en que los docentes hoy están pensando la inclusión de las tecnologías. Cuando digo la perspectiva temporal, estoy pensando en que hay hoy un reconocimiento, quizás no al comienzo, pero sí hoy un reconocimiento de la importancia de pensar genuinamente esta incorporación en términos de futuro, en términos de prácticas enriquecidas que tengan duración, en términos de lo que esto implica para el conjunto de la facultad, en relación a la gestión y la organización del conocimiento. Quizás antes empezaban como prácticas más individualizadas hacia el interior de las cátedras. Hoy se está pensando en todo lo que la gestión del trabajo con tecnologías implica, y esto implica nuevos cargos, nuevos roles, cuestiones de recursos humanos, formación, recursos materiales, infraestructura tecnológica, normativas diferentes, porque surgen nuevos roles, nuevas necesidades, en el marco de la presencialidad, cómo está impactando las tecnologías en la presencialidad, qué nuevas actividades tienen que realizar los docentes. Entonces hay también un espacio para pensar, cuando se incorporan esta inclusión de tecnologías en las propuestas de enseñanza, también un eje en la organización y gestión del trabajo. Por otro lado, hay un reconocimiento de la imbricación de lo que es el saber disciplinar, el saber tecnológico y el saber pedagógico, ¿sí? Y es en esas intersecciones que estamos indagando si hay nuevo conocimiento, y eso es lo que nos preguntamos desde el marco de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos conocimientos de esta intersección que surge, según diría Puña Mishra, ¿no? Y acá surgen cuestiones interesantes. Muchos de los docentes de estas experiencias que se están llevando adelante comienzan como experiencias de autor, ¿sí? En algunos casos, autores individuales o autores grupales en el marco de las cátedras. Y luego estas experiencias de autor son también recreadas y compartidas en colaboración con otros docentes que recrean esas experiencias, que crean nuevas, pero hay mucho de la cuestión artesanal, ¿no? O sea, se incorporan incluso herramientas a disposición, pero las cátedras entienden que reincorporar y resignificar la inclusión de las tecnologías con sentido pedagógico, que den algún marco de respuesta a los difíciles problemas y complejos del conocimiento en cada área disciplinar, implica también pensar propuestas de autor, que después vamos a ver algunas características que tienen que ver con la escalabilidad, ¿no? Por otro lado, también en ese marco, cuando los docentes generan experiencias de autor, van creando también
la posibilidad o es la tendencia que estamos viendo de crear entornos personalizados de aprendizaje, ¿sí? O sea, las cátedras empiezan a incorporar, más allá de cada recurso, de los entornos que se usen, empiezan a incorporar la mirada de las tecnologías pensando en entornos personales donde se arman sus carpetas, donde se arman sus dispositivos con diferentes fuentes de información, diferentes formatos tecnológicos, y eso también es compartido con otros, y además no solo con otros docentes, sino también genera que los estudiantes también tengan que armar sus propios entornos personales de aprendizaje, que impactan en los distintos momentos, ahora vamos a ver, tanto sincrónicos como asincrónicos, en el desarrollo de las actividades de las cátedras, las propuestas de enseñanza. Decía, bueno, acá está este gráfico, que ahí veo que el azul quedó un poco oscuro, pero ahí es donde yo digo, por lo menos en estas tres grandes áreas, es donde vemos intersecciones que empiezan a cobrar sentido, donde el saber, digamos, el conocimiento disciplinar en sí implica múltiples reflexiones, ¿no? Donde nos interesa pensar en esa incorporación realmente genuina, donde la tecnología va más allá del sentido de herramienta, sino que se piensa en función de la complejidad de los contenidos, de las distintas formas de representación, de pensar en los aprendizajes de los estudiantes, de cómo aprenden los estudiantes, de entender la tecnología como un saber en sí que hoy es prioritario y es no solamente decorativo, sino que es, yo diría, hasta un derecho ético de la persona, donde uno reconoce hoy que las formas de investigación, que las profesiones, que las formas de socialización, que los espacios culturales están atravesados por las tecnologías, y las tecnologías definitorias implican una relación, valga la redundancia, relacional, de interacción, ¿no? Que es un ida y vuelta, y en realidad generan espacios de colaboración donde ese saber también se recrea, ¿no? No es solamente incluir la tecnología como una herramienta que decora o que ilustra nada más un saber disciplinar. Y acá aparecen algunas de las categorías que estamos trabajando. Hoy estoy trabajando fuertemente sobre las prácticas, digo, de enseñanza conectadas. Es una categoría que estoy trabajando, estoy contando casi a Graciela para poder seguir también discutiendo esto. Entendemos las conexiones en este sentido relacional, donde realmente la tecnología se incluye como forma de interacción con los distintos actores, con estudiantes y con docentes. Entonces ahí las conexiones aparecen de diversa forma, ¿no? Y por ahí, acá no tengo demasiado tiempo para trabajar cada una con ejemplos, pero las voy a mencionar. Aparecen conexiones aumentadas, digo, que tiene que ver con esos espacios donde hay varios espacios, donde no es solamente el espacio del docente con los alumnos tradicional, sino que empieza a haber al mismo tiempo, incluso en la presencialidad, los estudiantes abren sus espacios personales de aprendizaje, trabajan videos, tienen protocolos para las clases donde los tienen que traer vistos antes o donde en la misma clase lo elaboran, participan al mismo tiempo en redes sociales donde comentan, al mismo tiempo están trabajando con foros, ¿no? Hay la idea de conexiones aumentadas tiene que ver sobre todo con aumentar los espacios de lo que tenemos con la cabeza de la clase clásica, ¿no? Las conexiones escalables tienen que ver con esas posibilidades de experiencias donde pensamos a gran escala, ¿no? En mi universidad, por lo menos, no existe la cosa pequeña. Siempre las innovaciones y las experiencias a veces surgen de modo experimental chicas, pero en realidad después sirven también si eso se puede escalar, ¿no? Y eso es lo que a muchos de nosotros, que hoy también trabajando en la gestión, son de las cosas laborales y profesionales que nos quitan el sueño, ¿no? Cómo escalar aún
respetando y teniendo en cuenta la calidad de la propuesta, cómo escalar a otros espacios. Entonces, muchas de las prácticas que les comenté están siendo incipientes en algunas cátedras o al interior de las cátedras en algunos grupos y luego se escalan cuando ya están probadas y trabajadas a otros espacios. Saberes invisibles, bueno, acá tomo un poco la idea de Cristóbal, ¿no? De Cristóbal Cobo, por supuesto, y tiene que ver con muchos de los saberes de la alfabetización digital que hoy están también teniendo espacio y un reconocimiento cuando los docentes enseñan sobre todo las primeras materias, ¿no? Que hay que trabajar sobre cómo se trabaja con los campus, cómo se trabaja con la tecnología, qué pasa con las búsquedas, qué pasa con los mediadores válidos en las redes sociales, bueno, y así un innumerable recorrido que nosotros necesitamos, además del contenido, enseñar. Y cómo eso, a futuro, en las cátedras o en el ciclo superior, esto es retomado casi de manera invisible, o sea, ya es un saber que, digamos, se va como imbrincando con los saberes disciplinares y uno ya no lo tiene que volver a enseñar y ni reconoce que eso es algo que está como diferenciado, ¿no? Por eso entendemos que que pasa a tener después un grado de invisibilización. Conexiones documentadas, porque las cátedras empiezan a documentar sus experiencias, a presentarlas en jornadas, a discutir en los departamentos, y esto además queda a través de imágenes, de videos, de textos, de discusiones. Es posible también de que los demás lo conozcan, lo recreen y colaboren también en los aportes de otros colegas. Conexiones dinámicas en despliegue tiene que ver con esta categoría que yo tomaba hace tiempo y que hoy la recreo en relación a esta idea de prácticas conectadas, donde las conexiones empiezan a ser más flexibles y donde las propuestas no tienen esa delimitación tan concreta y permiten desplegarse. Conocimientos complejos que tienen que ver con reconocer la dificultad del saber disciplinar hoy y algunos saberes en particular en el marco de cada disciplina. Entender esa complejidad implica pensar la incorporación de las tecnologías desde un lugar genuino, desde un lugar de quienes trabajan hoy, bueno, sobre todo en el área de la salud, pensar en 3 dimensiones, pensar en la posibilidad de tomar simulaciones, de trabajar con impresión 3D, otro tipo de propuestas que merecen entornos inmersivos que permiten manipulación de objetos, ¿sí? Pensar las cuestiones éticas de no también investigar constantemente o utilizar animales, bueno, y de consideraciones que son de consideración también disciplinar, ¿no? Y conexiones polisincrónicas, debido a que hoy, antes estaba como mucho más delimitado, antes hablé de estas conexiones aumentadas en relación a los distintos espacios, y acá estoy pensando en conexiones que tienen que ver más con el corte temporal, ¿no? Antes hablábamos de momentos sincrónicos y asincrónicos, hoy en realidad en una misma clase presencial impactada por las tecnologías, o la gente que por streaming está viendo en algunos casos algunas clases, también participa constantemente, ¿no? Polisincrónicamente. Hay como otra representación, otra dimensión también de lo temporal. Estas son un poco las cuestiones que yo hoy estoy trabajando y que además en la última investigación estamos, y que va a ser lo próximo que voy a trabajar, tiene que ver con los actores que hoy también intervienen en toda esta construcción. Los docentes reconocen los saberes de otros, de los pedagogos, de los tecnólogos educativos, de los informáticos, de las necesidades de la gestión de un montón de aspectos que tienen que dar lugar a que estas propuestas se lleven adelante, ¿sí? Hay como un trabajo multidisciplinario y de diferentes actores intervinientes, donde ya la clase del docente en soledad con sus alumnos queda un poco añeja, ¿no? Y eso también es recreado y repensado para pensar en estas nuevas propuestas. Y ahí es donde también creo que hay una potente idea para seguir investigando sobre cuáles son esos saberes que se construyen en conjunto, ¿no?
Y entonces acá, la última parte de la presentación, vuelvo un poco sobre algunas categorías centrales respecto de la cuestión de la innovación, ¿no? De pensar las propuestas de incorporación con tecnología, incluyendo las propuestas vigentes. Y ahí tomo esta idea de Eisner, ¿no? De pensar en estas visiones que quizás estuve trabajando un poco cuando hicimos el libro de homenaje a Edith Litwin, y ahí por ahí lo publiqué, incluso pensando un poco en la memoria de Edith, en toda la prolífera tarea que ella tuvo como una gran innovadora, sobre todo en proyectos educativos con tecnología, y traté como de extraer algunas categorías respecto de cuáles eran las recurrencias, ¿no? Que aparecían en esos grandes proyectos que son incluso muy conocidos hoy. Y pienso a veces que en educación debatimos mucho y somos muy críticos, ¿no? Quienes venimos del campo de la educación, y creo que también a veces hay que también pasar a la acción, ¿no? Y creo que con estos temas en tecnología, o sea, hay que pensar, hay que debatir, pero hay que hacer, ¿no? Y si hay algo que aprendí de Edith, entre otras cosas, es la ejecución, ¿no? Hay que hacer, a veces en un tiempo que uno tiene, en las condiciones que uno tiene, y con la tecnología que mañana ya cambió y quedás siempre atrasado, hay que darse ese espacio para probar, ¿no? Por supuesto, con resguardos éticos, pero hay que darse espacio para probar. Y creo que esa mirada también de los grandes pensadores y las grandes referentes, creo que esa es la mirada que tenemos que tener como algo de resguardo epistemológico. Y entonces, acá es donde trabajo estos escenarios que dije como recurrencia de grandes proyectos de innovación en la historia, sobre todo del trabajo que reconozco en Edith Litwin. Y son constantes, ¿no? Hay como una mirada donde yo digo, donde no falta, y esto no es temporal el corte, ¿eh? No es que primero viene la inspiración, después es, digamos, una forma de presentarlo, pero hay un escenario que tiene que ver con la inspiración en los proyectos de creación, con tecnología, de incorporación, de innovación. A veces sobre la inspiración se dice mucho, ¿no? Como que uno de repente se inspira en algún lugar raro o en algún momento determinado en particular. Yo creo que la inspiración puede venir en algún momento muy particular, que cuando uno se sienta es cuando se inspira, pero la realidad es que la inspiración también tiene que tener por detrás mucho estudio, mucha experimentación, ¿no? Eso por ahí ocurre en un momento determinado, junté todas estas cosas, pero me parece que esto tiene que ver con un trabajo previo de quien se inspira, y también con mirar propuestas de otros lugares, no para copiar tal cual y no para no tener en cuenta el contexto donde se va a trabajar, pero sí hay que mirar otros lugares, abrirse, ¿no? Otras universidades, otros países. Hay que ver, hablábamos de tendencias en tecnología, hay que ver qué se está haciendo, ¿no? A veces es como que, yo lo digo por propia experiencia en nuestra universidad, nos miramos nuestro ombligo y no salimos, ¿no?, a ver el mundo. Y creo que eso sirve también para la inspiración. La imaginación, ¿sí? Y digo, no es algo banal. Hablo de imaginación pedagógica. Creo que la tecnología está creada, hay mucho más de lo que usamos. Por supuesto que va a seguir desarrollándose, pero muchas veces tenemos más limitaciones pedagógicas, de imaginación pedagógica, que de tecnología a disposición, ¿no? Y me parece que eso es parte también del trabajo ahí como docentes, de trabajar con nuestros estudiantes también para que puedan imaginar mundos posibles. A veces tenemos los recursos, tenemos las situaciones y no aparecen ideas potentes, ideas nuevas, ideas genuinas, ideas interesantes. Experimentación, ¿no? Es el otro escenario, y creo que hay ese lugar para experimentar, ¿no? Como dije, con resguardos éticos, con ciertos criterios, pero tiene que haber una fase de experimentación, de prueba, de ensayo, que eso se pueda después volver
a pensar, a ajustar, ¿no? Antes de escalar las propuestas. Estoy perfecta. 3 minutos, perfecto. La escala, ¿no? Y ahí están estos fractales, si hay algún profesor de matemática por ahí lo puede explicar mejor que yo. Pero bueno, la escala, decía, me quita el sueño. Pensar la escala, que es generar modelos donde, digamos, donde se puedan ir replicando, pero que no son modelos exactos, ¿no? Que tienen cierta movilidad, no va a ser un equipo que se va a replicar tantas veces, hay que ver cómo eso se recrea, cómo eso se mueve, pero sí es importante pensar, como dije, en las propuestas en las universidades a gran escala, ¿no? ¿Cómo vamos a experimentar y en qué momento eso está a punto de escalar y cómo lo puedo escalar para conservar la calidad de la propuesta, ¿no? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y después yo digo, perdura, ¿no? Perdura quiere decir que cuando un proyecto se puede escalar bien, perdura en el tiempo. Cuando digo perdura no quiero decir que no se mueva, que quede estático, que no se pueda repensar, que no se pueda modificar. No es una cuestión rígida, sino que pienso en algo que perdura, pero que tiene la potencia de ser flexible, que puede ir cuestionándose y estar también abierto a las tendencias y a reflexionar y confrontar con lo nuevo, pero para poder realmente seguir adelante. Y bueno, acá no puedo dejar de pensar en este programa que tanto Alicia Camilioni como Edith crearon, que es UBA 21 y que hoy tiene, que en los últimos 5 años se duplicaron el número de inscriptos y digamos, fue modélico para las universidades nacionales en el país y que hoy, el año que viene, cumple 30 años, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, un buen caso. Y para finalizar, es una idea final, ¿no? Estoy en el final. Retomo, tuvimos la presencia este año en la universidad de Roland Barthes, una de sus conferencias muy linda y una de sus últimas publicaciones tiene que ver sobre la creatividad y la universidad, que es imperdible si la pueden leer. Pero tomo quizás una idea, ¿no?, potente que tiene que ver, yo digo, tenemos que poder repensar la universidad, ¿no? Y quizás estas jornadas, entre otras cuestiones, también está tratando de pensar las prácticas de educación superior. En mi caso, bueno, hoy yo estoy más enfocada en la universidad, dentro de lo que es la enseñanza superior. Y pienso que hay estas dimensiones. Hoy yo tomaba el tema de la imaginación y creo que hay 2 dimensiones, dice Barthes, de lo que implicaría repensar la universidad, ¿no? Y él dice, no es lo mismo la universidad imaginativa que la universidad que imagina, ¿no? Y son las 2 categorías que es importante tener en cuenta. No solamente crear todo el tiempo conocimiento, sino también pensar y dedicar tiempo a reimaginarse a sí misma, ¿no? Reimaginarse en el futuro, pensar cuáles son sus posibilidades. Y las 2 categorías son importantes hoy para pensar una universidad creativa, ¿no? Y creo que la universidad o las prácticas de educación superior que tienen que superar la reproducción del conocimiento solamente, tienen que permitir que nuestros estudiantes tengan elementos también para ser creadores y, bueno, quienes se dedican a la educación, pensar imaginativamente, pensar creativamente. Y creo que esto del conocimiento y el metaconocimiento tiene que ver con esta idea de Barthes de repensar la universidad. Y aquí, bueno, cierro quizás con Juanito, ¿no? Con Bernie, que me permite de alguna manera pensar en ese personaje de Bernie que quizás en un contexto de pobreza también piensa un mundo mejor, ¿no? Yo no quiero decir que digamos, la falta de recursos materiales, o sea, la imaginación viene a llenar ese hueco, para nada. Lo que quiero decir es que, al decir de Bernie decía, Juanito es un chico pobre, no un pobre chico, ¿no? Y creo que esa posibilidad de pensar mundos posibles, universidades posibles, mejores, tiene que ver con esta posibilidad también de enseñar creativamente, ¿no? Y creo que las tecnologías utilizadas hoy o mediando las propuestas pedagógicas con un uso relacional, con un uso genuino, nos permiten en alguna medida superar
la cuestión más de reproducción, más técnica, más decorativa, y nos permitirían también representar el conocimiento y las posibilidades de las prácticas de la enseñanza en nivel superior de otra manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marilina. Graciela Carbone ahora va a tomar el tema de la enseñanza mediada por tecnologías, de la información y la comunicación, haciendo foco especialmente en el posgrado. Bueno, la doctora Graciela Carbone es profesora y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesora extraordinaria emérita del Departamento de Educación de nuestra Universidad Nacional de Luján. Se integró a ella como profesora titular ordinaria en 1987. Fue directora general de planeamiento de la Municipalidad de Buenos Aires durante el primer gobierno de recuperación democrática. Trabaja en investigación de textos escolares desde 1991. Ha sido investigadora responsable del proyecto Manuales y Enciclopedias en Hipertextos en la historia reciente de la educación, realizado entre esta universidad y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Integra el Comité Académico de la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el Seminario de Posgrado Virtual, Libros de Textos en la Historia Reciente de la Educación Argentina, Manuales, Libros por Áreas e Itinerarios Hipertextuales 1958-2008. También coordina los seminarios que la misma universidad ofrece en el área de libros de textos. Integra el Banco de Consultores del CONICET, participa en la elaboración de la programación de proyectos de investigación UBASIC 2014-2017 y de otras universidades nacionales. Es referato de revistas de educación nacionales e internacionales. Ha recibido el premio Fundación El Libro 2003 por la obra Libros Escolares, una introducción a su análisis y evaluación del Fondo de Cultura Económica. Bueno, muchísimas gracias, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Mónica, por la presentación y a través de la invitación que me formulara como coordinadora de estas jornadas por parte de la Universidad de Luján. Les digo que me siento muy feliz acá en este sitio que me vio vivir mi ritual de iniciación en la transición democrática para volver a ser profesora y que felizmente ese rito de pasaje fue exitoso y hoy continúo acá. Así que, como parte de la casa, elegí un tema de exposición relativo a la relación entre las tecnologías y el posgrado que tiene que ver con el quehacer actual que reúne a algunos miembros del Departamento de Educación con una tradición a la que hoy no me voy a poder referir, pero sí al último tramo de nuestro trabajo desde 2012 hasta la actualidad, que es un posgrado en libros de texto virtual. La organización que hice de la propuesta de comunicación para hoy gira en torno a la justificación de una propuesta de posgrado en este tema de investigación que es los libros de texto. Quiero decir que como miembros de la Universidad de Luján intervienen en este programa. Empiezo por mí por el hecho de que citamos que el primer seminario estuvo a mi cargo, pero la doctora Rosana Pascuale es co-coordinadora del programa
y a su vez ha dirigido el seminario Manuales de Lengua Extranjera, que es la primera oferta curricular en la materia y en posgrado, por lo menos en el ámbito de la República Argentina. Gabriela Kruder, que ofreció el seminario sobre el enfoque semiótico de la imagen en la enseñanza con énfasis en libros de texto. Y el seminario del que hablara en la presentación de mi currículum está por ofrecerse por 4ª vez en esta universidad. También hemos tenido, y todavía contamos con la presencia invalorable de Carolina Kaufmann por la Universidad Nacional de Rosario en su aporte de la línea ideológica dentro de la manualística, y también Elena Reutemann, que nos ayuda en desbrozar el difícil territorio de la lectura en los manuales escolares. Esto sería la presentación de los que estamos trabajando. También hubo otros compañeros que en este momento no están, pero que hicieron su aporte. Me propongo como objetivos aportar reflexiones acerca de la alianza de un área de conocimiento en construcción en Argentina con su enseñanza en un ambiente virtual dedicado a un colectivo académico que tiene incidencia en la educación formal, los profesores. Argumentar acerca de la relevancia de sostener la autonomía para que estas iniciativas se fortalezcan y tengan continuidad, para que puedan crecer. Y compartir reflexiones sobre las voces de nuestros interlocutores docentes, los que acudieron a nuestras convocatorias, participando en los seminarios, de modo de que tengamos un acercamiento a lo que es el enfoque pedagógico de esta propuesta. La investigación educativa en Argentina, en este campo que vamos a llamar manualística, siguiendo a reconocidos investigadores, logró crecimiento en la Argentina a partir de la recuperación democrática. Las iniciativas anteriores fueron abortadas por la dictadura, no dieron frutos, porque justamente la clausura fue muy precoz, pero inmediatamente la recuperación democrática permitió un crecimiento en las más diversas líneas que hoy caracterizan a este objeto de estudio en el mundo. Me refiero a la línea ideológica, la línea histórica, la didáctica, la de las políticas editoriales en sus vinculaciones con los momentos políticos, los juegos de poder, y también con esos puentes entre el pasado y el futuro que las transformaciones tecnológicas van incorporando y van poniendo en tensión con las corrientes tradicionales de los libros con los cuales nos formamos. No obstante, este importante crecimiento se necesita de un acercamiento a una oferta de posgrado, porque estos intereses de los investigadores no son intereses que a todos los caracterice de una manera continua y sistemática como parte de su proyecto de vida, sino que pueden serlo, sí, pero también pueden ser los focos de interés de preocupaciones epistemológicas que atraviesan varios campos, varios territorios que tienen distintos ejes y en los cuales en algún momento de la vida el manual es un objeto sensible. Dadas esas características, de las que además la manualística no es una excepción, el aspecto pedagógico de la transmisión para la consolidación de grupos, de colectivos comprometidos con la lectura crítica de la producción manualística, con su transformación y su mejora, es prácticamente un área de vacancia. Es por eso que elegimos este campo para hacer una propuesta, una convocatoria desde Luján. Para describir eso,
antes de lanzarme justamente con el programa, quisiera recordar, para unificar un poco los conceptos, cómo define manualística Agustín Escolano Benito, investigador español, presidente del Centro Internacional de la Cultura Escolar, y dice así: la manualística es el corpus de conocimientos teóricos y prácticos especializados relativos a la producción y uso de los textos que pueden configurar una disciplina académica y una tecnología profesional. Este campo, entonces, lo reconocemos como un campo de investigación en el que la Universidad de Luján ha tenido trayectoria en dos de las divisiones de su departamento, y lo retomamos en este momento para referirnos especialmente a los posgrados. Ya hemos, como dijera antes, hemos ofrecido 6 veces seminarios con esas temáticas de las que hablé, y en el futuro inmediato hemos agendado el diseño curricular de 2 de los temas así como sensibles y candentes de la investigación manualística que nos preocupan y en los cuales siempre hay intereses, como son los de la línea ideológica, lo que se llama el otro distinto visto en los manuales. En el caso de la Argentina serían los pueblos originarios y las dictaduras y los manuales escolares. Pero también hay otras áreas que no solamente son áreas de vacancia para el posgrado, sino que son objeto de investigaciones fragmentarias, como por ejemplo la historia de la enseñanza, de las disciplinas y sus encuentros y desencuentros con los enfoques pedagógicos de los manuales. Todo eso está agendado en este programa. Ese programa también tiene que ser justificado como tal, puesto que estoy hablando de programa y no de seminarios. En principio, dadas estas características de dispersión y de un poco de fragmentación y de heterogeneidad de la investigación de textos escolares, estamos necesitando una construcción de espacios de intercambio más sólidos. Sería imposible abordar todo este programa si no lográramos crecer como tales. Pero también pensamos que esa característica de los intereses de llegada, de retiro, de los intereses temporarios o permanentes, hace que una propuesta de posgrado en un área que es, a pesar de todo el entusiasmo con el que yo hablo, es un área incipiente en la Argentina, requiera una propuesta flexible desde el punto de vista pedagógico. O sea, si hay una persona que está haciendo una tesis de maestría o una tesis doctoral y necesita tener un acercamiento a la manualística para completar lagunas de lo que ha sido la didáctica de la lengua en el nivel secundario, estoy hablando de casos reales y concretos, un seminario sobre los aspectos generales de la manualística es suficiente para ayudarle a llenar ese vacío y luego se retira y continúa su carrera de posgrado, ¿verdad? Otros necesitan más. Entonces, la concepción del programa es, y que ha sido aprobada en este Departamento de Educación, la concepción del programa es la de un conjunto articulado de propuestas en forma de seminarios en torno a los tópicos que mencioné ya trabajados y otros por trabajar sobre manualística, de modo de ofrecer acercamientos, apropiaciones globales, parciales, más analíticas, más profundas o menos de la temática al colectivo docente de la educación superior, universitaria y no universitaria. Aquel que culmina un seminario está graduado en el seminario, tiene una certificación. Aquel que quiere tener la certificación correspondiente a un programa, hay requisitos
en cuanto a créditos a lograr que le permite acceder a esa certificación del programa. Esto en cuanto a la cuestión de la flexibilidad. Y en cuanto al tema de la autonomía, que me parece que requiere diversos niveles de profundización para justificarla, si unimos lo que acabo de decir en cuanto a las trayectorias jóvenes de la investigación manualística, la dispersión en cuanto al colectivo académico de investigadores y a lo más importante que nos movió a hacer esta oferta, lo que consideramos el área de vacancia de la formación inicial de docentes en la materia, exige justamente que continuemos ensayando, que continuemos imaginando temáticas a abrir para investigar, a partir de la investigación, ofrecer proyectos pedagógicos, y eso requiere de un amplio margen de autonomía. No es que la autonomía yo la quiera justificar para este proyecto en particular, la autonomía en lo que hace a mi enfoque de la vida universitaria es una convicción. Y ayer fue un tema que lamentablemente la falta de tiempo nos llevó a que quedara interrumpido, pero lo quería retomar justamente a propósito de esto que como área en construcción requiere espacios de libertad, requiere ensayos, requiere errores compartidos y crecimiento conjunto. De manera que esto no pasa por los organismos, como ustedes los quieran llamar, suprauniversitarios o extrauniversitarios, sino que, al menos por un tiempo de consolidación, se mantiene en el departamento con una convicción compartida acerca de la importancia de la autonomía. Voy a decir algunas notas distintivas de la organización pedagógica del seminario, de los seminarios, aunque no son idénticos entre sí. Nosotros nos sustentamos en la plataforma virtual educativa, que es la que ofrece la Universidad de Luján. No voy a profundizar en ella porque es suficientemente conocida, es una de las plataformas más sencillas con las que contamos en las universidades nacionales. Rosa Cicala, que es la pedagoga que se ocupa de la traducción pedagógica y la recontextualización de nuestras propuestas en la plataforma, la explota realmente con mucha creatividad. Y también debo decir que los responsables de esa plataforma resuelven los problemas que se nos presentan con diligencia y solidaridad. Nosotros trabajamos todos los seminarios a partir de investigaciones de las que los responsables somos autores. Y esas investigaciones son la base de la elaboración curricular que conforman una determinada estructuración que responde a una concepción pedagógica. Nos referimos a las unidades didácticas, las clases o los encuentros. El concepto de unidad didáctica es un concepto clásico, no hemos innovado en él. Lo utilizamos sobre todo para referirnos al diseño curricular y a las formas de autonomizar determinados contenidos que recortamos y articularlos con otros del mismo seminario, y sí tratamos de apropiarnos de las innovaciones tecnológicas en la medida en que las fuentes a las que acudimos pueden de alguna manera ser enriquecidas, multiplicadas y abordadas hasta límites inalcanzables para nuestra visión de diseñadores, gracias a ellas, ¿no? Gracias a esos espacios. En cambio, el concepto de clase es un concepto más centrado en la articulación entre lo textual y lo didáctico dentro de ese espacio comunicacional de los ambientes virtuales. Las clases son el lugar realmente concreto en el que el alumno vive el desarrollo del seminario,
Y en esas clases nuestros textos son lo que hemos preparado para ellos, pero también el espacio de la mediateca. El espacio de la mediateca articula las salidas a las fuentes legitimadas, siempre legitimadas, que Internet nos ofrece, articula los aportes de tesistas de diferentes carreras que tienen pertinencia para nuestros seminarios y también la de otros investigadores que responden a nuestras invitaciones con generosidad para que tengamos ese acceso. De manera tal que nosotros sostenemos la importancia de un cuerpo orgánico, textual, para una comunicación básica del conocimiento, al mismo tiempo que una apertura que es la que corresponde al nivel universitario de enseñanza y en particular a los posgrados y que los pone en contacto con los clásicos, con los saberes actualizados, de una manera prácticamente sin límites y sin erogaciones extras. Es muy importante también que sepan que ahí están las fuentes autorizadas del conocimiento histórico de las disciplinas que abordamos, así como la oportunidad de variados lenguajes, como el lenguaje de la imagen, como registros sonoros, y dentro de esas posibilidades, en cuanto a la multiplicidad de lenguajes, contamos no solamente con voces autorizadas en cuanto a perfiles académicos de las especialidades, sino también la de las voces de los colegas docentes de las escuelas. Esto en cuanto a la composición didáctica. Yo quisiera terminar, para llegar a la caracterización pedagógica, quisiera terminar, bueno, reafirmo en primer lugar la cuestión de que la opcionalidad es la línea que proponemos para el que quiera seguir el programa. Tampoco podemos ofrecer todo en simultáneo porque somos equipos reducidos y nuestros recursos también lo son. Y en cuanto a la evaluación para la acreditación, mantiene el mismo espíritu de obligatoriedad y opcionalidad que consideramos indispensable para que los estudiantes manejen un cuerpo orgánico de conocimientos, pero a su vez jerarquicen sus preferencias en determinados momentos. Me voy a referir a una sola nota distintiva del enfoque pedagógico en lo que hace a la convergencia de lo social, lo cognitivo y nuestra conducción docente, que es el foro. La palabra foro es una palabra que se ha naturalizado en lo que hace a la coordinación y a la participación docentes y estudiantes en los ámbitos virtuales. Pero esa naturalización a veces lleva a un deterioro de sus posibilidades por falta de reflexión y por falta de anticipación de sus múltiples posibilidades. Yo quisiera recordar que, leyendo la Real Academia de la Lengua Española, foro se define así: en la antigua Roma, plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor celebraba los juicios. Todos sabemos que en el espacio de la polis, la asamblea era lugar de debate, de intercambio de los ciudadanos. En el caso de nuestro programa, que se asienta en los ambientes virtuales, es legítimo preguntarnos si podemos, en primer lugar, hablar de una instancia consolidada del foro virtual, pero también, si no es justo para construir, ¿no?, una identidad, recuperar aquella herencia. En principio, desde una perspectiva panorámica, y sentándonos en el foro virtual, tendríamos que decir que los foros virtuales en la educación superior participan de la cultura de los intercambios deslocalizados
al constituir colectivos académicos profesionales orientados por intereses temáticos restringidos. Esta precisión se la debemos a Dominique Bolton y que tiene, digamos, para mí el valor, ¿no?, de distinguir esos modos de intercambio de otros, como por ejemplo la televisión masiva. Y si bien hoy las posibilidades son múltiples y hay muchos foros heterogéneos, nos vamos a circunscribir a los de los espacios pedagógicos, es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestros espacios, en los nuestros, modestos desde el punto de vista tecnológico y económico, prevalece la comunicación escrita, ¿verdad? Entonces, el foro virtual, en las condiciones de su ejercicio reales, las que nosotros podemos acceder, son propicias a un distanciamiento entre las situaciones de intercambio que promuevan la reflexión y que promuevan producciones ricas para suscitar debates y para crecer juntos. En los foros virtuales hay silencios que son oportunidades de nuevas recorridas, ¿no?, de nuevas, a veces son oportunidades de recuperar tiempo, porque muchas veces eso sale en las evaluaciones, no hemos tenido tiempo, hay repeticiones, pero en todo caso ese tiempo es un tiempo que puede ser fecundo, en donde tal vez no se dé el calor de las emociones, de los debates orales y cara a cara, pero sí a cambio de eso se puedan dar otras riquezas que debemos a la meditación, a la escucha a través de la lectura del otro y a la cooperación. De manera que es un lugar privilegiado para las relaciones intertextuales. Muchas veces de los foros resultan ofertas colaborativas de producciones originales de nuestros colegas que luego publicamos para todos. Creo que esto es importante. Si tuviéramos tiempo, ya yo quiero cerrar ahora con un ejemplo, si tuviéramos tiempo podríamos hablar de cuáles son las capacidades complejas que además de los saberes disciplinares se pueden estimular a través de estos intercambios. Pero prefiero terminar, ya que estoy en el límite, dando un ejemplo de las voces de nuestros colegas docentes que participan en los foros. Yo había elegido 2 ejemplos, pero me voy a quedar con el último. He puesto en no me tengo que equivocar con el ejemplo. He puesto en contraste 2 de los seminarios. El seminario de libro de texto en la historia reciente de la educación en sus versiones 2012 y 2013 y el de manuales de lengua extranjera, la única versión que ha tenido hasta ahora en el 2015. Y elegí son unos 17 foros en los que me baso para referirme a esta síntesis del acercamiento a la sustancia viva, ¿no?, de los seminarios. El grupo que cursa libros de texto, que es un grupo caracterizado por acercamientos epistemológicos. Predominan los historiadores, los de ciencias de la educación, los de letras, lengua, letras, las carreras que tienen que ver sobre todo con la lengua castellana, algunos geógrafos, algunos actores de la comunicación social y casi no está presente por el momento las ciencias naturales. En cambio, en los manuales de lenguas extranjeras, el requisito de entrada era ser profesor titulado de alguna lengua extranjera. Lo que tienen, es decir, son diferenciados como poblaciones, si bien todos tienen título docente. Muchos tienen nivel de posgrado formativo, en forma de seminarios, especializaciones, etcétera. Otros están haciendo doctorados y otros integran grupos de investigación.
Muchos trabajan en el espacio de la educación formal en diferentes niveles y diferentes funciones, por el hecho de los perfiles que acabo de decir. Yo los voy a comparar, con esto voy a terminar, a raíz de una coincidencia que por motivos diferentes se dieron en los dos seminarios, el haber apelado a una reflexión autobiográfica para hacer algún acercamiento a un contenido de cada seminario. En el caso del seminario de libros de texto, apelamos a la consigna de acercamiento a los diseños curriculares de 40 años en la Argentina, que habían sido estudiados en una unidad didáctica en contraste con la producción de libros de texto, y a los libros escolares que representaran distintos momentos de su vida, de su biografía, como alumnos o como profesores. Debo decir que lo que venía antes de esta experiencia era una notoria disposición crítica hacia los libros de texto por parte de nuestros colegas, los estudiantes de los seminarios, algunas veces fundamentalista, en el sentido que este seminario me va a servir para desterrar manuales con fundamentos, y en otros con matices más ricos, diría yo. Pero a su vez, la cuestión de los manuales, la valoración de la relación entre los manuales y la respuesta a los diseños curriculares era más bien rudimentaria. Los manuales recortan y pegan bloques, cambian títulos, pero en realidad hacen lo que quieren, las reformas son paralelas, ese tipo de razonamiento era el que prevalecía en estas poblaciones. ¿Qué pasó después a partir del reencuentro? El reencuentro permitió, por ejemplo, volver a escuelas en las que habían sido alumnos primarios, secundarios, o en las que habían tenido los primeros ejercicios de la docencia. Permitió valorizar un género que yo creo que sigue gozando de mucha más simpatía que los manuales que compendian el conocimiento, lo que nosotros llamábamos los libros de lectura, con propiedad deberíamos decir de lectura extensiva, literarios, de divulgación. El amor por la búsqueda de esos libros por el recuerdo así sensible que les traía. La interpretación de la incidencia de las normativas curriculares en la producción editorial. Doy como ejemplo la primera reforma nacional curricular es 10 años después de la recuperación democrática, los famosos CBC. El estudio de la incidencia en la producción masiva que vuelve a cubrir el territorio nacional y, a su vez, aspectos de reconocimiento de la elevación del nivel académico, pero también de la construcción de un sujeto lector hibridado, indiferenciado en los espacios. La conflictividad de poner en diálogo, por decirlo de alguna manera, las normas curriculares nacionales y las normas curriculares provinciales, lo desigual del diálogo. El tema de la expresión, de la libertad de expresión, de la libertad de elección de contenidos, de la disparidad entre el nivel académico y las propuestas didácticas que contienen los manuales. La prescriptividad como rasgo tradicional histórico de los manuales, pero modulada con el uso de la oralidad, del voceo, que antes había estado desterrado de la escuela. Estos fueron algunos de los acercamientos que hicieron los colegas pedagogos, historiadores, etcétera, etcétera, y que culminaron en una visión que no dejó de ser crítica, pero que tuvo muchos más matices. Y por último, ¿qué hicieron los estudiantes de manuales de lenguas extranjeras con esto de poner en juego su autobiografía para contactarse con los contenidos? Bueno,
ellos habían estado mucho mejor preparados para esa sensibilización que lo que estaban nuestros alumnos, porque su primer contacto con el manual de lengua extranjera fue a través de escritores destacados del mundo, como George Steiner o como Cortázar, que habían sido migrantes de lenguas. O sea que ya el solo hecho de que circularan por diferentes territorios lingüísticos había sensibilizado su primer acercamiento y su primer diálogo. Fueron estimulados ellos también porque las propias profesoras a cargo del curso se presentaban acudiendo a su biografía como, diríamos, el motorizador de la elección profesional. Entonces, ¿cómo fue el momento culminante autobiográfico de los estudiantes de manuales de lenguas extranjeras? Tuvieron que poner en debate sus iniciativas curriculares para contextualizar los manuales. Y ahí se vio mucho de nuestra realidad argentina, la disparidad entre la escuela pública y la escuela privada, que no es solo de edificios y de acceso a los materiales, sino que es de tiempos de aprendizaje de las lenguas extranjeras. La vigencia de los manuales llamados universalistas, porque responden a alineamientos curriculares que no son los nacionales, son el marco común europeo de referencia, versus normas nacionales en vigencia que no están representadas en los libros de texto. La orfandad de algunos grupos, como los profesores de portugués, en cuanto al acceso a materiales, las dificultades de construir cuadernos complementarios y las formas de resolver la tensión entre homogeneidad y reconocimiento de las singularidades culturales. En definitiva, y para terminar, lo que permitió vivir esta motivación a lo autobiográfico puesto en el aprendizaje de materias académicas tan poco trabajadas desde este punto de vista, fue un descubrimiento de la lengua cultura, lo que se llama la lengua cultura, mucho más auténtico, mucho más profundo, con muchas aristas conflictivas, que las sensibilizó no solo para continuar leyendo manuales, sino para pensar en las alternativas reales y posibles de producciones más identificantes de nuestra cultura y del contacto entre culturas. Esto es para celebrar esta iniciativa en la que tenemos todo el apoyo de las autoridades del departamento e invitarlos a interesarse por el programa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Nuestra intención al pensar en este panel que responde a uno de los ejes de las jornadas fue brindar la posibilidad de reflexionar acerca de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación en la enseñanza, en la educación superior, tanto sea para la formación de grado como de posgrado, y también reconociendo que en educación superior hay instituciones que tienen escasa disposición tecnológica, es decir, reconocemos que hay instituciones que tienen alta disposición tecnológica, pero también otras escasas. Entonces, esto quería resaltarlo para que todos nos animemos a formular preguntas allí donde nos encontramos con altas posibilidades y disposiciones tecnológicas y bajas, y ver cómo en lo real y lo posible, tomando las últimas palabras de Graciela, podemos generar, ¿sí?, innovaciones que, como plantease Marilina, siempre traen algo de las prácticas que venimos haciendo los docentes, porque nunca se construye
de la nada, ¿no? Sino que somos producto de nuestras propias historias. Así que los invito a formular preguntas a las panelistas. Sí, a Marilina. La primera pregunta es si hay una reflexión en todo su trayecto de investigación respecto de que la innovación en esta coyuntura de los últimos años la ha asumido el Estado, en tanto que el Estado ha implementado un programa Conectar Igualdad y además lo ha hecho operativo a través de una capacitación a los docentes y demás, y que si ahí no se corre el riesgo de estar pensando en los docentes como meramente técnicos. Eso sería una de las preguntas. Y a la doctora Carbone, que me acuerdo haber asistido en Córdoba en 1987, que era la primera digitalización de un montón de investigaciones en educación y me pareció totalmente novedoso. La pregunta es si en el seminario, sobre todo por lo que ha habido gente de historia, se ha hecho una relación entre los libros escolares que en los años 30 muchos de esos libros estuvieron por lo menos hasta los años 90 en la Argentina, en las aulas, estuvo fuertemente influenciado por gente que estaba en el aparato del Estado. Mientras que en los años 90 la innovación editorial vino de la mano de muchos académicos que participaron en la producción editorial y que justamente en muchos casos provocó una tensión entre la formación de los profesores que utilizaban los libros de textos y las propuestas que para algunos, y esto es una hipótesis, de alguna manera los académicos convalidaron las reformas educativas al participar también del mercado editorial de los años 90. ¿Qué posición tiene? Hola. Bueno, a ver, un poco retomando algunas de las consideraciones que presenté antes, lo que nosotros tenemos documentado, investigado en general, es que cuando las innovaciones se realizan teniendo en cuenta lo que se viene haciendo, digamos, y dan respuesta a las preocupaciones genuinas que tienen los actores, eso se ancla sobre propuestas genuinas, ¿no? De inclusión de tecnología, donde en realidad a veces cuando los cambios vienen impuestos, tienen su riesgo. No quiere decir que desde yo acá quizás por ahí tomé el rol más de investigadora y de asesora, también trabajo en la gestión y obviamente que desde las políticas uno tiene que tomar decisiones generales y es hacia donde uno va y está bien que así sea. O sea, yo celebro todos los proyectos de inclusión digital de los distintos gobiernos que hay en el país. Tengo mis consideraciones respecto de cada uno en términos generales y por el poco tiempo que tenemos y porque no es el foco, entiendo que estamos en una primera etapa de dotación tecnológica y algún acompañamiento. Creo que ahora hay que dar un salto de otro tipo, ¿no? Creo que es un primer nivel de trabajo. Por supuesto que la gente que investigó y que documentó, participé de esas investigaciones desde la universidad, pero leo y trabajo con los equipos que se han hecho. Hay experiencias de todo tipo, ¿no? Hay muy buenas propuestas y creo que ahí hay que estudiar qué es lo que sucede y creo que ahí hay que trabajar con los directivos de las escuelas, con los docentes. Por eso digo, cuando se reúnen diversas características, creo que esas innovaciones pueden realmente dar lugar a una innovación genuina. Me parece que a veces, bueno, en algunos casos cuando los docentes no pueden interiorizar la necesidad de ese cambio, pero desde lo disciplinar, desde lo pedagógico,
realmente, digamos, se moderniza, pero queda a medio camino. Creo que eso es lo que puede suceder. Yo creo que, bueno, la dotación es como el piso, ¿no?, de la inclusión digital. Y no digo que se haya hecho solo eso. En algunos casos creo que se han hecho propuestas potentes y, bueno, a nivel de gran escala todavía falta. Creo que sí, lo que quiero decir es que muchos de los problemas que a veces con nuevas tecnologías se vienen a resolver son viejos problemas pedagógicos, ¿no? También, no es que todo es nuevo. En el caso de mis investigaciones, yo podría decir que los docentes encuentran soluciones a acercar las prácticas profesionales a los estudiantes con las tecnologías, que intentan dar soluciones a temas complejos de las disciplinas, a representar el conocimiento y atender a la diversidad cognitiva de los estudiantes que hoy, y a la heterogeneidad de estudiantes en la universidad, que hoy cada vez es más diversa, ¿no? Y cuanto más diversidad hay, más cognitiva, cultural, generacional, más, para mi gusto, más heterogeneidad en las propuestas pedagógicas con tecnología tiene que haber, y ahí las tecnologías dan una solución. Pero bueno, hay que reconocer como equipo docente que es una necesidad, que no es decorativo. Y esto parece como ya de sentido común que yo diga esto, pero en general hay que poder incorporarlo. Y esto tiene que ver con la formación de los docentes, con poder trabajar, como dije, con equipos multidisciplinares, ¿no? Con poder trabajar de esa manera. Y eso es lo más complejo. Trabajar multidisciplinarmente, reconocer los saberes de otros, sobre todo en la universidad, ¿no? Que estamos trabajando ahí directamente con la creación de conocimiento y la producción. Y ahí es importante ese reconocimiento y trabajar conjuntamente en esta idea de colaboración. Si no, es difícil, porque además el conocimiento se renueva complejamente, rápidamente, provisionalmente todos los días, y ninguno puede tener el conocimiento total hoy de ninguna, incluso de lo que uno estudia. Entonces es necesario colaborar, compartir y trabajar de esta manera. Y creo que eso nos cuesta mucho, pero yo creo que ahí la tecnología bien usada nos puede dar un lugar importante. Ante la pregunta sería la pervivencia, ¿dónde está la interlocutora? Era la pervivencia del código disciplinar, diríamos, porque lo centraste en los historiadores, ¿verdad? La pervivencia del código disciplinar, es decir, el peso de la cultura escolar en la construcción curricular de los libros. Vos lo situás en los años 30, nosotros empezamos después, nuestra propuesta es de la historia reciente, la segunda mitad del siglo y el comienzo del siglo XXI. Y qué pasa ese momento culminante, el antes y el después de los CBC. Bueno, eso es tratado, en primer lugar, es parte de mi tesis, el trabajo acerca de lo que pasó en el momento de la reforma curricular. En uno de los subtítulos de ese capítulo se llama El combate, porque el combate era el oficialismo nacional, los modos de dialogar para lograr la divergencia indispensable, la divergencia necesaria y las convergencias indispensables, que eran más indispensables las convergencias que las disidencias, y también la intervención gremial, que fue saliente, y la presencia de la universidad a través de los que combatían, ¿no? O sea, todo eso estaba presente, pero además fue recontextualizado en la unidad didáctica correspondiente a los 90. Lo que salía de la crítica mía personal, en este caso me hago cargo de eso, fundamentalmente como, bueno, una elevación del nivel académico creo que es difícil de rebatir, pero sí la influencia de esa compartimentación de bloques por parte de los CBC en una organización textual de los libros que, cuando se acercaban mucho a la cuestión de los CBC, aparecía esa compartimentación. Esa fue una dificultad bastante notable.
La otra, otros optaron por una moderación mayor en el sentido de, como no eran desde el punto de vista de los datos más débiles, sino más bien de conceptos centrales, lo que trataban ellos de difundir a través del currículum básico hasta la enseñanza secundaria, tratar de abordar temas más profundos y no agotar los temas curriculares. Esas fueron soluciones editoriales, que no siempre fueron logradas, porque siempre hubo, por lo menos lo que observamos es que siempre hay desniveles entre lo académico y lo pedagógico, y lo digo con dolor, porque uno está proclive a leer la propuesta pedagógica que acompaña a la innovación del profesor y no siempre se queda satisfecho, ¿no es cierto? Pero también esto de la satisfacción por colaborar con esta gestión tan cuestionada, ¿no es cierto?, de los 90. Eso también fue vivido de diferentes maneras. No había en las agrupaciones que cursaron el seminario, no había unanimidad en eso, si bien eran muy críticos de los manuales. Sí había los que discutían, por ejemplo, mucha multiperspectividad, pero en realidad los puntos de vista distintos están en los márgenes de las páginas y la verdad verdadera está en el centro de la página. Eso está dicho por ellos, pero también había estudios de discurso, de análisis del discurso que estaban en la mediateca y que contribuían a eso. Y por otro lado también en nuestra disposición de los libros que teníamos para las investigaciones de ese momento, aparecieron asuntos que realmente eran un poco conmovedores. Ustedes recordarán que Darwin fue cuestionado en 1994 por haber sido incorporado al currículum y que eso dio lugar a una diáspora en el equipo de gestión curricular del Ministerio de Educación de la Nación. 10 años después aparece Darwin en la editorial Estrada y aparece el judaísmo, el islamismo a través de las voces de sus ministros. Entonces, estas cuestiones hay que tomarlas en lectura diacrónica, no para volverse cínicos, sino para realmente poder ver qué fue lo candente y cómo se fue decantando. Hubo docentes de esta casa, brillantes docentes de historia, que participaron en producciones editoriales. Algunos, después de terminar su obra, y les digo que hay obras realmente de gran valor, decían, yo no vuelvo más, yo no sigo más esto. Y otros, que dialogando entre sí decían, qué hermoso libro, La sociedad en el tiempo y el espacio. Es decir, también pudo haber sido genuina cada voluntad de colaborar temporalmente en una editorial o con proyección mayor de futuro. No todo puede considerarse, si es producción editorial, no todo puede considerarse involucrado con una gestión política con la que uno no participa. También había otras mediaciones, que eran la dotación a las escuelas que no contaban y que empezaron a contar a raíz de presupuestos destinados a eso. O sea, la respuesta es que no lo podemos trazar en blanco y negro, pero no dicho así solamente, sino dicho con los matices de la historia. No sé si contesté a tu inquietud. Yo una preguntita, profe. Acá. Sí. Con respecto a, usted mencionaba sobre las orientaciones de quienes habían hecho los seminarios y los estudios que se realizan. Quería saber si en ciencias exactas, en matemática, han trabajado con este tipo de análisis de los materiales. En el seminario no. Todavía no estamos en condiciones nosotros de abordar esos temas. Si bien personalmente en mi tesis doctoral, obligada por mi director
que muy amablemente me dijo que no podía omitir ninguna disciplina, me tuve que ocupar de matemáticas en la primaria. O sea que el acercamiento lo tuve, pero no me siento autorizada para una tarea de coordinación de grupos de matemáticas. Pero sí, en la Universidad Nacional del Litoral hay un grupo de didáctica de la matemática con el que yo he trabajado y he sido realmente, me he gratificado mucho con ellos, que en los talleres de formación docente, en la formación de grado de profesores, les hacen estudiar los libros de texto. Así que algún día espero que haya como un acercamiento suficiente como para que eso tenga mayor legitimidad, reconocida como un tema de mayor alcance nacional, ¿no? Sería muy bueno. Quería preguntarle a Graciela Carbone, usted comentó que debido por el tiempo no lo desarrolló en relación a los foros virtuales, nombró el desarrollo de capacidades complejas. ¿Sí podría ampliar un poquito? Sí, cómo no. Lo voy a ampliar un poquito nomás. Pero en todo caso, lo que nosotros, la diferencia entre el momento en que me tocó dirigir, por eso quise poner la línea de que fui directora de planeamiento, que me tocó dirigir la reforma curricular de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, 1984-1989, y lo transpusimos acá, el proyecto de capacitación a distancia. En ese momento que trabajé con los que éramos los miembros nuevos de la División de Educación a Distancia, que me está acompañando María Teresa Watson, de ese equipo original, todas las propuestas estaban en medio impreso. El acceso a la imagen, por ejemplo, al audiovisualismo, era una especie de lujo para el cual había que elegir un tópico que representara lo más álgido de lo que estábamos enseñando. En cambio, en la actualidad, yo creo que la posibilidad de acceso a información y a los lenguajes de la información es infinitamente más amplia. Antes de hablarte de las capacidades complejas, quiero decir que no obstante esa posibilidad, yo creo que universidades como la nuestra, me refiero a esta en particular, pero creo que no es una excepción, su escasez de recursos muchas veces nos lleva o nos mueve a buscar alternativas dentro de lo que sería el mercado de la comunicación para ilustrar o para problematizar en vinculación con nuestros temas, que digamos que es una opción interesante porque es una opción creativa, porque es una opción de reconocimiento a otros espacios culturales que deben intersectarse con nosotros, pero que muchas veces es producto de nuestra disparidad de recursos y que podríamos hacer mucho más para eso. Ahora, las capacidades complejas, a mi entender, que estarían mucho más fortalecidas si pudiéramos producir más ad hoc, tienen que ver, por un lado, con todo lo que sería el pensar crítico, reflexivo, o sea, competencias cognitivas que pueden verse estimuladas por esa pluralidad de fuentes y multiperspectividad disciplinar. Eso sería un aspecto que a su vez se ve enriquecido si fortalecemos las competencias llamadas como capacidades complejas. No quisiera entrar en el debate de si la competencia tiene que ver con el mercado o tiene que ver con los orígenes, con las teorías lingüísticas, porque la cuestión está debatida, no hay uniformidad en eso. Pero en todo caso, el fortalecer la capacidad de comunicarse, de intercambiar, de poner en exposición aquello que yo pienso y digo o escribo, es algo que está de alguna manera estimulado por estos modos de organización pedagógica de la virtualidad.
Y también la incorporación de disciplinas nuevas o la legitimación de contenidos nuevos como parte de la democratización, como por ejemplo que hoy el tema de los medios masivos de comunicación haya dejado de ser un tema que se filtra los libros de texto para pasar a ser un contenido legitimado, o la presencia de la argumentación como contenido curricular, son, digamos, enriquecimientos posibles que tenemos que tener presentes para que se intersecten. Y por último, lo que desarrolló con amplitud Marilina, el tema de las competencias tecnológicas. Yo me he referido muy poco a esto porque nuestras aulas virtuales, por lo menos desde la perspectiva de mi formación, lo que yo mejor puedo explotar es el carácter mediador de las herramientas. No estoy creando yo, currículum con herramientas. Para crear con herramientas necesito la presencia de otros colegas. Pero en todo caso, esas posibilidades existen, son distintas, fortalecen el pensamiento, fortalecen las capacidades de hipotetizar, las capacidades de investigar, de poner a prueba de manera distinta que lo que hacíamos solo con los medios impresos, y también de alguna manera se entrelazan entre sí en estos nuevos espacios. No sé si introduje alguna reflexión sobre el tema que esperaba. Sí, más que una pregunta me surge una reflexión por este tema tan apasionante del análisis de los libros de texto, los manuales, ¿no? Porque suele ser un tema, ya que estamos reunidos tantos docentes de didáctica general y didácticas específicas, creo que sería un tema importantísimo para asumir en la formación inicial en estas áreas, ¿no? Que está bastante ausente, tanto como contenido como para desarrollar algunas competencias, porque el manual sigue siendo uno de los recursos didácticos centrales, y formar docentes para poder hacer un análisis crítico y una selección o de manuales o de lo que proponen los manuales me parecería interesantísima, ¿no? Yo quiero pasar una publicidad a los estudiantes de Ciencias de la Educación que están aquí presentes, porque en una de las asignaturas en las que nuestro equipo trabaja, hacemos análisis justamente de manuales escolares. Lo mismo comentaba en otro profesorado de geografía ayer Viviana, que también además piensan en propuestas ellos. Así que ven que es interesante el tema, porque desde distintos campos podemos aportar, ¿no?, a la producción de mejores manuales. Buenos días, Ariel Canaval de la UNTREF. Una preguntita para Marilina. Acá. Y, a ver, hago la cortita y no la más amplia. La más amplia sería, ¿cuál sería tu reflexión sobre, a ver, la gestión de la innovación en la universidad? Pero te la hago la más cortita, que tiene que ver con esto, pero es más contestable, es que profundices o que compartas algo de tu experiencia en relación a la posibilidad de compartir innovación entre cátedras, y cómo lo lograste o cómo implementaste eso, porque me parece que ahí hay un gran paso para lograr lo otro que podemos charlar en otra oportunidad. Igual, la primera también te voy a decir, o por lo menos lo más general, a ver, y retomo la pregunta también sobre las políticas por ahí. Digamos, no quise tomar como ese corte, pero en la Universidad de Buenos Aires hace unos años se crearon unos proyectos que se llaman UBATIC, que es desde la gestión central para todas las facultades. Digo, 5 millones de pesos no es mucho para una universidad tan grande. Yo digo, si uno tiene recursos, ¿dónde los pone? Y ahí nosotros, una línea de los UBATIC, lo que hicimos fue poner en proyectos institucionales. Pues digo, la dimensión institucional también es importante, más allá de las experiencias que yo conté por ahí
están nucleadas desde lo institucional, pero hay mucha cuestión de las cátedras. Nosotros creo que es importante pensar, nosotros con esos proyectos Subatica hay algunos que concursan las cátedras, pero hay uno que es por facultad, que los coordinan las secretarías académicas, y te podría contar distintos proyectos, pero bueno, en el caso de farmacia, porque quizás también lo tengo desde las dos partes, desde la gestión central, que me toca en este momento pasar, y desde la facultad. Ahí nosotros lo que hicimos en la facultad fue nuclear a varias cátedras, varios departamentos en un UBATIC. O sea, la línea del UBATIC tiene que ver con poner foco en lo real y lo virtual. Se generó un laboratorio de microscopía, que es con tecnología digital. Digo porque los esfuerzos en dinero es mucho y por ahí no se puede, tampoco es que sobra, no es que hay muchísimo dinero, y ahí sí se unifican y se articulan a través de un proyecto. Hay como 7 cátedras que están trabajando, porque tenés inmunología, virología, digo, hay muchas cátedras, microbiología, que a través de la digitalización de imágenes, el procesamiento y el poder compartir para diferentes cátedras, quizás con la inversión de algún artefacto, además de última generación, y además de mejorar las licencias de software, la infraestructura tecnológica, hay como rubros, y eso lo que hace es permitir que incluso las cátedras, que nosotros no teníamos detectado, que hay cátedras que tienen licencias que no se comparten entre las mismas cátedras, y en realidad los pocos recursos que tenemos en la universidad se van gastando doblemente, triplemente, lo mismo. Entonces, también esta política nos permitió, estos proyectos, tener ese diagnóstico y empezar a trabajar más conjuntamente en lo que es la infraestructura tecnológica que se necesita, en la cuestión de los software, en poder también compartir. Bueno, no te voy a comprar, o sea, veamos qué se compra, porque si lo compró otra cátedra u otra facultad, lo que hay que hacer es unir. Y bueno, y ahí, ahí se empieza a trabajar institucionalmente en lo que es la relación entre las cátedras, y después nosotros a través de la universidad lo que hacemos es en una plataforma colaborativa también poder compartir todos estos proyectos desde la parte más tecnológica, si querés, con algunos dispositivos, hasta generar encuentros donde se comparte esto. Y en la facultad en particular sí generamos encuentros. De hecho, hace unas semanas se hicieron, por ejemplo, unas jornadas, se hicieron sobre tecnología, se hicieron sobre evaluación, y las cátedras comparten y también desde una manera más tradicional nos juntamos y discutimos, y los demás se nutren de lo que otros hacen. Y también esa es una forma, además de generar en un entorno virtual comunidad de práctica para poder trabajar colaborativamente. Y creo que ahí sí son decisiones institucionales. Si yo le apuesto a algunos recursos o a algunos fondos, creo que fue una buena decisión, además de hacerlo, de tener una línea institucional, porque creo que en esto, si vas directo solo a las cátedras, también se hacen trabajos genuinos, pero me parece que está bueno también empezar a avanzar institucionalmente en espacios difíciles, ¿no? Y también tomar conciencia desde las autoridades de cuáles son las necesidades, cuáles son las vacancias, cómo trabajar conjuntamente, y también hacer esfuerzos como compartidos en lo que hay, ¿no? Bueno, muy bien. Agradecemos entonces a Marilina y a Graciela por la participación en las jornadas. Bueno, vamos a darle la palabra acá a Juan Bautista Martínez Rodríguez, que me hizo señas desde allá. Sí, dale. Sí. Perdón, ahora después aplaudimos de nuevo. Perdón, quería plantear solo 2 cosas muy rápidas, una relacionada con los libros de texto y otra con el tema de los asuntos tecnológicos. La relacionada con el libro de texto tiene que ver con, creo que estamos dando por supuesto la necesidad y existencia y naturaleza del libro de texto. Yo creo que hay ya tendencias, o está habiendo tendencias, donde apuestan libremente en lo que es la renovación pedagógica por la supresión del texto. Hablar de materiales curriculares. Materiales curriculares son
las colecciones de literatura infantil, las producciones de la BBC sobre ciencias, es decir, todo el material realmente interesante. El libro de texto que tiene una cosa más. Yo creo que puede ser, me perdonáis que opine de esta manera, ¿no?, como una cuestión personal, creo que hubo una guerra muy importante, por lo menos en España, entre los libros de texto. Todos los movimientos de renovación pedagógica defendían la supresión del libro de texto y terminó imponiéndose mucho más el libro de texto. ¿Por qué? Porque había una asociación entre todas las editoriales en contra del gobierno que proponía la supresión del libro de texto. Entonces, quien ganó ese tour de force fue precisamente las editoriales. Hubo un oligopolio terrible que es el que ha conseguido que se sigan vendiendo libros de texto. Hacer un libro de texto homogéneo para todo el país es baratísimo. Hacer un libro de texto que aplique la diversidad, que aplique las distintas funciones, que permita distintos tipos de tratamientos, eso es carísimo. Y eso no lo van a hacer las editoriales, ni probablemente lo haga el gobierno. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de cambiar el concepto del libro de texto hacia los materiales curriculares. Nosotros ahora mismo estamos discutiendo mucho en España, en el gobierno, el hecho de que, como se financian públicamente los libros de texto, es seguir incorporando el mismo interés de las propias editoriales que están fragmentando los conocimientos disciplinares y estamos apostando por un tipo de conocimiento que no es el que queremos pedagógicamente. Bueno, esa es una cuestión. La otra tiene que ver con el tema de la tecnología. No he visto en el planteamiento lo que a mí me parece vanguardista en el mundo latinoamericano, de autores como Martín Barbero, etcétera, sobre el tema de las tecnicidades, ¿no? Es decir, que es sobrepasar ya el tema de lo que es la tecnología hacia una comprensión más de la tecnicidad. Me ha parecido muy interesante el tema de Cobo, el que has aludido sobre los aprendizajes invisibles, porque me parece que en ese sentido sí que hay una aportación que puede ser interesante. Gracias. Bueno, no puedo dejar de... No nombré a todos los referentes que están en todas mis investigaciones y en los papers, pero en realidad hice un marco justamente que mi posición es relacional y no instrumental de la tecnología, y en eso ahí tomo a diferentes autores, ¿no? Sí, tomé a Puña Mishra, pero tomo desde los críticos, Boltón, a Martín Jesús Barbero, toda la línea cultural fue como referente totalmente. Bueno, no solo a mi maestra Edith Lidwin, nuestra parada y nuestra investigación es totalmente superadora de lo instrumental, creo que se entienden las categorías y es una mirada relacional de la tecnología, donde la tecnología, al decir de Bourboulez y Calister, no solamente usamos la tecnología, sino que también las tecnologías nos usan. Tomé la idea de definitorias de Voltaire, en cada una había alguna parada más crítica, ¿no? Espero que no quede, creo que en cada cuestión aclaré la superación instrumental, porque lejos de ser el posicionamiento que venimos trabajando hace más de 20 años en investigación en este corte, ¿sí? Por las dudas lo quiero aclarar. Por mi parte quisiera responder a la crítica de Juan Bautista diciendo que en el día de hoy no me ocupé de las categorizaciones de libros de textos que ofrecen autores como Johnson, Chopin, Escolano y otros, que sí figuran no solamente en las investigaciones de mi grupo, de mi equipo y las que hice yo individualmente, sino también en las unidades didácticas del seminario de referencia, tanto el que está a mi cargo como el que está a cargo de Rosana Pascuale, o sea que hay una categorización y un tratamiento de las diferencias. Y en esas categorizaciones el término materiales curriculares está presente. Y además reconoce la necesidad de esa diversificación a raíz de transformaciones culturales, tecnológicas, de la democratización del conocimiento y de esos múltiples cruzamientos de otros agentes culturales en el espacio de la escuela. Por otro lado, volviendo a la necesidad de considerar el amplio espectro hoy posible, volviendo a Escolano y volviendo a autores que transitan entre la historia de la cultura escolar y reconocen
el espacio de memoria que brinda el libro de texto para esa profundización, nos dicen que los libros hoy en la web, los libros de texto hoy en la web, que también hemos estudiado y cuyo estudio ofrecemos a nuestros estudiantes del primer seminario, tienen algunas características innovadoras, pero en ellas lo que prevalece es el peso de la manualística tradicional, el peso del medio escrito, el desaprovechamiento de las posibilidades que dan realmente de lectura hipertextual y de producciones hipertextuales, porque aún no está consolidados equipos que puedan llegar a producir como para realmente potenciar esas nuevas posibilidades. Lo que estoy diciendo en síntesis es que no estamos satisfechos con la prevalencia del texto único, que conocemos la diversidad de materiales, que profundizamos en el estudio de algunos y ofrecemos a nuestros alumnos el conocimiento de esas posibilidades. Y para cerrar, quisiera decir que el último estudio de campo que hicimos en esta ciudad, o sea, el radio de influencia de la Universidad Nacional de Luján, 8 escuelas primarias y secundarias, rurales, centrales y urbanas centrales y urbanas periféricas. Nuestras preguntas en primaria y en secundaria, pero sobre todo en primaria, apuntaban a los libros por áreas que ya significaron un cambio importantísimo en la República Argentina en los años 90, a diferencia de España que fue en los 60. Preguntábamos por los libros por área y los maestros nos respondían por los manuales únicos. ¿Por qué? Porque los manuales únicos eran los únicos que estaban al alcance del poder adquisitivo de las familias. De manera que acá es una vez más la diferencia de posibilidades estaba a la vista, porque nuestros estudios de manuales y de libros por áreas mostraban que con las debilidades que caracteriza a la producción editorial, realmente los libros que partían la enciclopedia eran mejores que los libros manuales únicos. Sin embargo, los que estaban al acceso de nuestros escolares eran los manuales únicos. Muchísimas gracias.